En este video daremos a conocer una breve explicación de lo que es un pasivo desde el punto de vista contable, para así explicar lo que es un pasivo no corriente, donde daremos a conocer detalladamente cómo funciona y cómo se clasifica a través de ejemplos para que todo quede muy claro. Realizaremos una comparación con pasivo corriente para entender cómo y por qué se diferencia, cómo se calcula y registra en el libro mayor. Describiremos la composición de este pasivo no corriente. También incorporaremos lo que son las normas internacionales de información financiera, con siglas de NIIF, donde aclararemos lo que es, quién emite estas normas, para qué sirve y cómo se aplica. ¿Qué es un pasivo? Son las deudas y obligaciones de la empresa. Ejemplo, deuda con el banco se subdivide dependiendo de cuándo vence la deuda en pasivo no corriente o pasivo fijo y pasivo corriente o circulante. ¿Cómo se calcula un pasivo? Si no tienes a la mano el balance general, podemos calcular el pasivo o la cantidad total de deuda que poseemos en 3 pasos. El primer paso para calcular el pasivo es sumar la cantidad de todos los... ¿Qué es un pasivo? Son las deudas y obligaciones de la empresa. Ejemplo, deuda con el banco. Se subdivide dependiendo de cuándo vence la deuda en pasivo no corriente o fijo y pasivo corriente o circulante. ¿Cómo se calcula un pasivo? Si no tienes a la mano el balance general, podemos calcular el pasivo o la cantidad total de deuda que poseemos en 3 pasos. El primer paso para calcular el pasivo es sumar la cantidad de todos nuestros activos del negocio, corrientes y los no corrientes. Supongamos que los activos corrientes son 1.000 pesos y los no corrientes son 7.000. Por lo tanto, 1.000 pesos más 7.000 es igual a 8.000 pesos. Entonces los activos totales de nuestro negocio son de 8.000. Ahora, como segundo paso, debemos conocer el patrimonio, el cual será compuesto por la inversión de todos los accionistas, conocido como capital social, y las ganancias acumuladas, no distribuidas, como por ejemplo, digamos que la inversión de los accionistas es de 2.000 pesos y los resultados acumulados son de 500. Entonces 2.000 más 500 son 2.500, por lo cual el patrimonio neto total es de 2.500. Finalmente podremos calcular el pasivo sustrayendo el patrimonio de los activos. El cálculo es 8.000 pesos menos 2.500 es igual a 5.500. Esto significa que 5.500 de activos son pagados con los pasivos o deudas de la compañía. En otras palabras, la estructura financiera de la empresa está conformada por 25% de patrimonios y 75% de deuda. ¿Qué es un pasivo no corriente? Es aquel grupo de cuentas conformado por las deudas y las obligaciones adquiridas por la empresa, cuyo pago es a largo plazo, es decir, cuentas que ha generado la empresa con un plazo mayor a 12 meses o a un año. Entre estas se encuentran préstamos a largo plazo. Por lo general son los préstamos o créditos solicitados a entidades bancarias o pagarés otorgados. Son grandes montos para inversiones y se pagan con vencimientos a 12 meses, 24 meses, 30, 36 meses, 40 y 8 meses o 60 meses. Efectos por pagar y cuentas por pagar con crédito a largo plazo o igual o superior a 12 meses. Ejemplo de pasivos no corrientes: deudas a largo plazo con entidades de crédito, efectos por pagar a largo plazo, depósitos recibidos a largo plazo, deudas a largo plazo con entidades de crédito, obligaciones y bonos. Composición del pasivo no corriente. Los elementos que constituyen el pasivo no corriente se pueden diferenciar por su naturaleza: provisiones a largo plazo, deudas con empresas del grupo y asociados a largo plazo, pasivos por impuestos diferidos o periodificaciones a largo plazo. ¿Cuál es la diferencia de un pasivo corriente y un pasivo no corriente? El pasivo corriente está formado por todas las deudas que tienen un vencimiento inferior a 12 meses
o sea, a corto plazo. Y el pasivo no corriente está formado por todas las deudas que tienen un vencimiento superior a 12 meses. Esto significa que es a largo plazo. ¿Qué es NIF? Son normas de carácter financiero contable que regulan las normas de preparar y presentar la información sobre los hechos económicos que generan la empresa al interactuar con su. ¿Quiénes emiten estas normas? Es un organismo denominado IASB y ubicado en Inglaterra que representa a más de 100 países. En Chile, el Colegio de Contadores traduce la norma para que sea más fácil su entendimiento y aplicación por parte de las empresas. ¿Para qué sirve el NIF? El motivo principal de la creación de estas normas es la obtención de información, medición y requisitos de reconocimiento relacionados a todos los negocios y sucesos económicos que tienen los estados financieros. ¿Cuándo se aplican las normas NIF? Estas normas se deben aplicar a todos los estados financieros en general, así como también a cualquier otra información contable que tenga una institución con fines de lucro. Estas pueden tener actividades de tipo industrial, financiero, comercial o de otra área. Tratamiento contable. Se llama así al registro contable del grupo de cuentas del activo y pasivo y resultado. Estas se registran en el libro contable. Es un libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de la empresa de manera cronológica. Revelación en las notas de los estados financieros. Pasivos no corrientes. La empresa debe continuar clasificando como no corrientes sus préstamos a largo plazo con intereses, incluso si deben liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de balance, siempre que se den todas las condiciones siguientes. El plazo original de los mismos fue por un periodo mayor de 12 meses. La empresa tiene la intención de refinanciar los préstamos a largo plazo y tal intención se apoya en acuerdo para la refinanciación o para la reestructuración de los pagos. Bueno, y para terminar, este video ha cumplido su propósito ya que se ha tratado de definir todos los conceptos escritos para una mejor comprensión, ya que nos tocó pasivo no corriente, el cual no se puede definir por sí solo, ya que no se entendería, por lo tanto se tenía que empezar desde el principio, que era explicando lo que era un pasivo, para luego describir lo que es el pasivo no corriente. Se dieron a conocer las cuentas de pasivo no corriente que existen. Luego de eso se realizó un cuadro comparativo definiendo en pocas palabras lo que era un pasivo corriente y el pasivo no corriente. Se pudo comprender lo que son las normas internacionales de información financiera, cómo se aplica, lo que es, para qué sirve, cómo se crearon estas normas y cómo se relaciona con los pasivos no corrientes. Se realizó un tratamiento contable con un breve ejemplo de cómo se registra en un libro mayor, para así realizar un balance en el cual se pueda visibilizar si hay alguna pérdida o ganancia, ya que de eso se trata un tratamiento contable. Se hizo una revelación de las notas de los estados financieros para ver cómo funciona o influye, para ver cómo se relaciona o influye un pasivo no corriente. Para finalizar,